El testimonio de la palabra de Dios es bien simple, que Dios es uno. Y eso es lo primero que vamos a aprender, Dios es uno. Y para nosotros creer que Dios es uno, nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios siempre. Hoy no quiero hablarles como si fuéramos en una clase de teología profunda. La verdad es que hoy espero poder hacer las cosas lo más simple posible para ustedes, ¿sale? Pero que sea simple esta pequeña defensa de la Trinidad que quiero hacer, no significa que sea poco profundo, ni tampoco que sea algo simplón y sin chiste. Desde Génesis 1:1 nosotros aprendemos que la Biblia dice, ¿qué cosa? En el principio creó Dios, un Dios, los cielos y la tierra. Dios creó los cielos y la tierra. Hay un solo Dios. Y eso la Biblia lo da por sentado desde el principio, ni siquiera intenta justificar eso. Nos enseña que hay un Dios y ya. Los judíos entendían muy bien esta verdad. La verdad es que en una región donde había culturas con muchos dioses, lo que nosotros llamamos politeísmo, poli es de muchos, teos de Dios, la nación hebrea fue muy fiel a la idea de que hay un solo Dios. Esto estaba muy metido en la mente de ellos. Deuteronomio 6, del 4 al 6, nos enseña qué tan arraigada estaba esta creencia de los israelitas. En esta parte de la palabra de Dios, en Deuteronomio 6, del 4 al 6, nosotros vamos a encontrar un texto que los hebreos repetían todos los días, mañana y tarde, sí o sí. Y quiero que pongan mucha atención a lo que dice este texto. Deuteronomio 6:4 dice lo siguiente: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y luego mira lo que dice el texto: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta era una verdad que para ellos era constante. Dios es uno. Y Dios nos pide que le amemos con todo el corazón, mente, alma y fuerzas. De hecho, el Señor Jesús citó este mismo pasaje cuando los fariseos le preguntaron acerca del mandamiento más grande. ¿Recuerdan? Cuando los fariseos le preguntaron en Mateo 22, del 34 al 37, Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? Él dijo, el primer mandamiento es, amarás al Señor uno, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Señor Jesús citó esta parte de la palabra de Dios. Creo que otro texto que es bueno para nosotros entender acerca de la realidad de que para los hebreos Dios es uno, está en Éxodo 20 del 1 al 6. En Éxodo 20 nosotros encontramos los 10 mandamientos. Éxodo 20 del 1 al 6 dice lo siguiente: y habló Dios estas palabras diciendo, escucha, aquí está hablando Dios. Él dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. El primero de los 10. Y luego dice el versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Y esta es la razón, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Ves? La razón por la cual nosotros, o los judíos, fueron llamados a no hacerse imágenes es por lo siguiente, porque hay un solo Dios.
y ese es Jehová nuestro Dios. Entonces dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este primer mandamiento me llama un poquito la atención porque, ¿qué significa eso de delante de mí? O sea, que están como en una fila y que, o sea, sí otros dioses, pero Dios primero. O, no, la idea es, no tendrás dioses delante de mi presencia. Y mi pregunta es, ¿cuánto abarca la presencia del Señor? De toda la creación, o sea, todo está lleno de su presencia. Entonces, la idea del primer mandamiento y del segundo mandamiento es, no tengas otros dioses porque no hay otros dioses, solamente hay uno. La idea de que Dios es uno está tan enraizada y tan guardada en la mente profunda de los hebreos que una lectura rápida del Antiguo Testamento nos va a decir que esta fue una predicación constante de los profetas. O ya sea que era para recordarle a los judíos que no debían de adorar otros dioses y advertirles de los peligros que había en eso, o para llamarlos al arrepentimiento cuando ya lo habían hecho, para que regresaran a la fidelidad a Jehová su Dios. Yo creo que casi nadie tiene problema con la idea de que hay un solo Dios verdadero. Incluso las personas incrédulas se dan cuenta de eso. Ellos de repente dicen, sí, hay tantos dioses, ¿cuál es el bueno? ¿No? Yo creo muy razonable pensar que no puedes decir que hay muchos dioses. Si uno es verdadero, por ende, el otro es falso. Yo creo que casi nadie batalla con esta verdad. Esta es una verdad bastante aceptada. El problema es este. El problema es, como les dije, que nosotros creemos en algo que llamamos la Trinidad. En su libro de Teología Sistemática, el hermano Wayne Grudem define la Trinidad así. Dios existe eternamente como tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada persona es completamente Dios, y hay un Dios. Y aquí es donde nosotros nos empezamos a rascar la cabeza. Porque decimos, a ver, espérame, ¿cómo está eso? ¿Cómo es que Dios existe eternamente en tres personas? Y esas tres personas son completamente Dios. Y hay un Dios. Nosotros empezamos a intentar procesar todo esto. Y en ese sentido, hermanos, lo que yo quiero decirles es que yo creo que la doctrina de la Trinidad entra dentro de esa parte de la incomprensibilidad de Dios. No estoy diciendo que la doctrina de la Trinidad no se puede entender. ¿Recuerdan lo que les decía, si escuchan la predicación en internet? Pero si no, la semana pasada les decía, la incomprensibilidad de Dios, se usa esa palabra incomprensibilidad de un modo más estrecho y más específico. O sea, no significa que no podemos conocerlo para nada, simplemente significa que no podemos conocerlo del todo. A veces, la Biblia, para decir que Dios es incomprensible, usa la palabra insondable, o sea, que no se puede sondear, es un término marítimo. Hay partes del mar que todavía no conocemos. Pero eso no significa que el mar no se pueda sondear. Sí se puede sondear y sí lo conocemos, pero no lo conocemos completamente. Lo mismo pasa con el universo. Las ondas llegan hasta cierto punto, pero no conocemos todo. Eso es lo que nosotros estamos intentando pensar ahora. Les digo que aquí es donde nos rascamos la cabeza porque nos preguntamos, bueno, si el Antiguo Testamento enfatiza tanto que hay un solo Dios, ¿cómo es posible que nosotros llegamos a la idea de que Dios es uno y tres? ¿Eso no viola la idea de que Dios es uno? Y si te sientes un poquito confundido con esto, no te preocupes, no eres el único. Durante los primeros 4 siglos de nuestra era, los cristianos estuvieron batallando con la idea de comprender lo que la Trinidad es. Hoy, muchos cristianos, como les decía hace ratito, yo creo que la dan por sentado. Ellos dicen creerla, no saben lo que significa, no saben cómo explicarla, no saben de dónde sale en la Biblia, pero dicen creerla y defenderla.
Ah, yo creo que necesitamos creerla, pero creo que una parte grande de la razón por la cual la Trinidad genera confusión es que nosotros pensamos en la Trinidad como una sola idea, cuando la verdad es que la palabra Trinidad es como una síntesis de muchas ideas. La palabra Trinidad es como un bloquecito de Lego en medio de una figura grande. ¿Ok? Tú ves la figura y dices, pues es una nave. Pero la figura de Legos tiene muchos cachitos, ¿me explico? Eso es la Trinidad. Si pudiera decirlo de alguna manera muy simple, la Trinidad en sí no es una sola idea, no es una nave. Es una síntesis de muchas ideas que están juntas. ¿Me explico? Ok, bien. Esa es la razón por la que yo pienso que la Trinidad a veces es confusa. Tal vez pudieran pensar en la Trinidad también como en un rompecabezas, en uno de esos rompecabezas de 1000, 2000 piezas. A veces tú no encuentras dónde va la piececita y a veces tú piensas que va en algún lado y resulta que no va ahí y te haces bolas. Tú empiezas a armar el rompecabezas y tú crees que podría ser cierta cosa, pero conforme vas avanzando y ya tienes todas las piezas juntas, te das una idea de toda la imagen. Uh-huh. Algo así yo pienso que nosotros podríamos pensar acerca de la Trinidad y cuál es la razón de por qué las personas se confunden con la Trinidad. Porque ven solamente un cachito y después ven otro cachito y dicen, no, es que estas dos ideas como que no son compatibles, pero no ven la idea completa. ¿Me explico? Ok, bien, continuemos entonces. Entonces, cuando hacemos nosotros un estudio cuidadoso sobre la Trinidad en la palabra de Dios, que es la Biblia, lo primero que ustedes van a notar es que la palabra Trinidad no está en la Biblia. La palabra Trinidad se usó varios siglos después de que el Señor Jesús vino. Uh-huh. Pero eso no significa que la idea de la Trinidad no está en la Biblia. Sí lo está. Vamos a ver algunos textos que son importantes, ¿ok? Empecemos con Génesis 1. Hace ratito lo leímos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mira, empieza hablando acerca de Dios, ¿cierto? Pero mira cómo las cosas se ponen interesantes al avanzar en el versículo 2. Versículo 2. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí está Dios en el versículo 1. Y yo no sé cómo, pero de alguna manera misteriosa, el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas. Uh-huh. Veamos otro texto interesante. Génesis 1:26. Escucha lo que dice. Entonces dijo Dios. ¿Quién está hablando aquí? Dios. ¿Qué dijo Dios? Hagamos. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Algunas personas dicen, bueno, tal vez estaba hablando de los ángeles, ¿no? Pero mira lo que dice más adelante, dice, y señoreé en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, no dice a sus imágenes, ¿verdad que no? ¿Qué dice? A su imagen. ¿A imagen de quién? A imagen de Dios. Dios dice, hagamos. Y después dice, a nuestra semejanza. Y el versículo que sigue dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Yo no estoy intentando decir que aquí hay tres personas. La verdad es que en este punto la Biblia no nos dice bien qué está, ni cuántas son. Pero sí nos enseña una cosa que parece misteriosa aquí, ¿cierto? ¿Con quién está hablando Dios? ¿Con quién lo está haciendo? No está hablando con los ángeles, porque nosotros no estamos hechos a imagen de los ángeles, ¿cierto? Dios está diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Con quién está hablando? La verdad, aquí en este punto no lo sabemos.
Simplemente quiero que noten cómo la Biblia, desde el inicio, presenta a Dios y cómo Dios habla sobre sí mismo. Veamos otro texto interesante. Deuteronomio 6:4. Hace ratito lo leímos dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La palabra uno, yo no sé mucho de hebreo, la verdad no sé nada de hebreo, pero la palabra hebrea para uno es ejad. Y tú vas a decir, ¿y eso qué tiene que ver o por qué es importante? Esta es la razón. Porque a veces ejad es una palabra que significa uno, una unidad simple. Siempre, siempre, siempre es singular. Pero hay a veces contextos específicos en las que ese uno está compuesto de varios. Por ejemplo, en Génesis 2:24, cuando dice Dios, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a mujer y serán una sola carne. Uno. ¿Quién será una sola carne? El hombre y su mujer, en esta unión misteriosa del matrimonio. En Esdras 2:64 dice algo similar. Toda la congregación unida como un solo hombre. Toda la congregación unida como un solo hombre. Yo estuve revisando el texto en internet, el texto hebreo, y tal vez una posible transliteración del texto, o sea, así palabra por palabra tal cual, sería toda la congregación como una. Y tú vas a decir, o sea, ¿que no es una congregación? Entonces, ¿cómo es que toda la congregación como una? Bueno, la idea es que esos hombres están tan unidos que parece que son un solo hombre. No una sola congregación con muchas personas, sino una congregación unida de manera que dice como un solo hombre. ¿Lo ves? Esa es la idea de Ejad. ¿Ejad siempre se usa así? No. No. Pero sí hay muchas veces en las que la palabra Ejad, que significa uno, se usa para hablar de una unidad compuesta. En el Antiguo Testamento son 61 veces. Son 61 veces más o menos. Entonces, aunque Ejad puede a veces simbolizar que es una unión de varios, Ejad, uno, nunca es plural. Nunca. Siempre es singular. Siempre representa uno. Por eso creo que es tan relevante que nosotros subrayemos esta palabra en Deuteronomio 6:4. Porque Jehová es uno. Así cuando dicen un equipo se forma de varias ciertas personas, pero es un equipo nomás. Uno, más o menos. ¿Sí? Esa es la idea. Hay una unidad compuesta. Ahora, nosotros no sabemos cuántas personas son aquí. ¿Me explico? Por ejemplo, en el texto de Esdras, nosotros sabemos, bueno, sí sabemos, el texto nos da el número, eran 40,000 y tantos. Aquí en Génesis 2:24 sí sabemos cuántos son 2. Pero en los otros textos, donde Dios parece hablar con otras personas, pero está hablando de Él mismo, no sabemos cuántas son. No sabemos cuántas son. Quiero enseñarles otro texto que es importante, que es Isaías 9:6. Este es un texto clásico de Navidad. Dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este texto se me hace algo chocante, porque llamar a un niño Dios fuerte, un humano, como tú y como yo, y Padre eterno, sería una herejía, sería un error terrible. A menos que ese niño compartiera la esencia, la naturaleza y la gloria de Dios. A menos que.
Déjenme les enseño otro texto interesante. No sé si alcanzan a leerlo, espero que sí, pero es el Salmo 110.1. El Salmo 110.1 tiene un paralelo en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Salmo 110.1? Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En el hebreo, tú leerías, Jehová dijo a mi Adonai. Adonai es el título de honor de Dios en el Antiguo Testamento, perdón. Dijo Jehová a mi Adonai. Adonai es uno de los nombres de Dios. ¿Ok? ¿Cómo se entendió este texto después? Bueno, el Señor Jesús, explicando este mismo texto, lo aplicó sobre sí mismo. Él, cuando estuvo hablando con los fariseos y con los escribas y con los sacerdotes, una vez les preguntó, oigan, ¿y ustedes qué piensan del Cristo? ¿Qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos le dijeron, de David. Él les dijo, pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Se dan cuenta? El Señor Jesús aplicó ese versículo, dijo Jehová a mi Adonai, se lo aplicó a él mismo. Tengo otro texto más, y este es uno de mis favoritos. El Salmo 45 también tiene un paralelo en el Nuevo Testamento. Dice así el Salmo 45, 6 y 7. Tu trono, oh Dios, fíjate aquí, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el centro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo. Ah, caray. Espérate un poquito. O sea, que no estábamos hablando de... Mira, fíjate otra vez. Tu trono, oh Dios, es eterno. Por tanto, te ungió Dios. ¿Cómo está eso? ¿Cómo que Dios ungió a Dios? Ungir es que le puso aceite. Ajá. Y algo interesante de la palabra ungir es que en hebreo esa palabra se dice Meshiach, de donde nosotros sacamos nuestra palabra Mesías. En griego sería Christos, de donde nosotros sacamos nuestra palabra Cristo. Tu trono, oh Dios, es eterno. Por tanto te ungió Dios, el Dios nuestro. Qué interesante manera de hablar, ¿verdad que sí? ¿Cómo entendieron eso los primeros cristianos? En Hebreos 1:5, fíjate, ahí también Dios está hablando y dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Y sigue hablando acerca del hijo, y mira lo que dice en el versículo 8, mas del hijo dice, esto es lo que Dios dice acerca del hijo, ¿ok? Tu trono, oh Dios. ¿Cómo llama Dios al hijo? Dios. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad y justicia es el centro de tu reino. Has amado la justicia y Dios ha aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, otra vez, el Dios tuyo con óleo de alegría, más que a todos tus compañeros. Y mira lo que dice el versículo 9. Y esto es algo que también Dios dice acerca de su Hijo, ¿ok? Y también dice Dios de su Hijo, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Dios se expresa así de su propio Hijo. Hasta aquí nosotros no tenemos idea de que son tres. ¿Estás de acuerdo? Pero nosotros sí vemos algo. Que aunque estos textos no usan la palabra Trinidad, ni se nos dice que Dios es tres, nosotros sí podemos ver que hay otra persona que tiene la esencia de Dios, su misma naturaleza y su misma gloria. Y que le son atribuidas cosas que solo Dios hace.
¿Por qué nosotros decimos que son 3? ¿Por qué no 4 o 5 o 20? Bueno, porque en el Antiguo Testamento nosotros nos damos cuenta de que Dios es uno. Y en el Nuevo Testamento se le da a conocer como el Padre. Respecto del Hijo, nosotros vamos sabiendo un poquito más cuando Él llega al mundo. Y sabemos más de la deidad del Hijo conforme va llegando el Nuevo Testamento para nosotros. Mientras se va escribiendo. ¿Qué es lo que dice el Nuevo Testamento acerca del Hijo? Esto. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Si ustedes siguen leyendo más adelante en el Evangelio de Juan, ustedes van a ver en el versículo 13, me parece, del capítulo 1. Déjenme se los busco rápido. Juan 1. Vamos, Biblia, ayúdame. Juan 1:14. Escucha lo que dice Juan 1:14. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él diciendo, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, porque era primero que yo. ¿De quién fue de quien Juan dio testimonio? Del Señor Jesús, ¿verdad? ¿Quién se encarnó, según lo que la Biblia nos enseña en Filipenses 2? El Señor Jesús. Entonces, cuando nosotros hablamos en Juan 1, estamos hablando de el verbo. La palabra griega para verbo ahí es logos. En la filosofía griega, el logos era el inicio y el sustento de todo el universo. Entonces Juan, entendiendo eso, dice que en el principio era el verbo. Ahora, la traducción directa de logos sería palabra. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué dice verbo? Uno de mis maestros en el seminario me dijo, pues porque el verbo es la parte más importante del idioma español. Si no tienes verbos no te puedes comunicar. En el español desaparecen los verbos, desaparece el idioma. Por eso los traductores en español usaron la palabra verbo, porque es esencial para nuestro idioma. O sea, el idioma no existiría si no fuera el verbo. Lo mismo sucede con la idea de logos. El universo no tendría principio ni sustento si no fuera por el logos. Así pensaban los griegos. Entonces, en el principio era el verbo. Nota que en el principio el verbo ya era eterno. Antes del tiempo, antes de la creación, el verbo ya era. Y luego dice, y el verbo era con Dios, o sea, es una persona diferente. Y al final dice, y el verbo era Dios. De hecho, en el griego original, esa última parte, y el verbo era Dios, está al revés. Dice, y Dios era el verbo. Entonces, nosotros vemos un verbo divino, pero al mismo tiempo vemos un verbo que es diferente del Padre, pero no en esencia, porque Él era Dios. No en naturaleza, porque Él era Dios. No en gloria, porque Él era Dios. Él es eterno también. Eso es lo que la Biblia nos va enseñando un poquito cuando nosotros vamos a ver lo que la Biblia enseña acerca del Hijo. Ahora las personas, especialmente los testigos de Jehová, dicen, no, es que ahí está mal escrito. No debería decir que el verbo era Dios, debería decir que el verbo era un Dios. Y yo creo que esa idea está muy mal, por dos razones por lo menos. La primera, porque la persona que escribió el Evangelio de Juan es un judío, es Juan. Y como aprendimos, los judíos tienen súper enraizada la idea de que Dios es uno.
Un judío jamás iba a decir que Jesús era un Dios aparte de Dios. ¿Ok? Nunca, 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 jamás. Y la segunda, ya se las dije, el texto en griego está escrito al revés. Textualmente el griego dice, Dios era el verbo. Algunas personas encuentran imposible que Dios sea el verbo, perdón, que Dios sea el verbo, que el Padre tenga la misma naturaleza del Hijo. Porque dicen, pues aquí está el Padre y aquí está el Hijo, entonces ¿cómo los dos pueden ser el mismo Dios, no? Miren lo que dice el Evangelio de Juan. Las personas que dicen que el Hijo no es divino, usan versículos como este diciendo, no. Es que Jesús dijo que su Padre. Entonces son dos personas distintas. Sí son dos personas distintas. Pero es un Dios, de una esencia. Mira, esto es lo que los judíos entendían cuando Jesús les decía que Dios era su Padre. Y respondió Jesús, mi Padre hasta ahora está trabajando y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. ¿Qué dice el 5:18 al final? Haciéndose igual a Dios. Eso es lo que un judío entiende cuando dice, bueno, Dios es mi Padre, ¿no? Tenemos la misma naturaleza. Por eso los judíos querían matar a Jesús. Porque decían, este es un blasfemo. Este es un blasfemo. Hay otros textos que nosotros podríamos tener, como por ejemplo en Lucas 5:17, cuando ustedes recuerdan esta historia de que Jesús está en una casa sanando personas y de repente hay unos señores que quieren llevar a su amigo, pero la casa está tan llena que no lo pueden llevar y ¿qué hacen? Lo meten por el techo, ¿verdad? Cuando Jesús ve al señor este paralítico, ¿qué le dice? Tus pecados te son perdonados. Los fariseos y los sacerdotes que están ahí en Lucas 5 del 17 al 26 empiezan a decir, ¿cómo se atreve a decir que sus pecados son perdonados? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y entonces el Señor Jesús es algo muy interesante y les dice, pues para que vean que sí tengo autoridad, yo les pregunto, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? ¿O agarra tu lecho y anda y vete a tu casa? La verdad, la segunda. Porque si yo fuera un mentiroso y le dijera a alguien tus pecados son perdonados, ¿quién vería eso? ¿Usted lo puede ver? ¿Alguno de ustedes lo vería? Está más fácil decir eso, ¿no? Que decir, levántate y agarra tu camilla, es un paralítico. Entonces Jesús les dice, pues para que vean que sí tengo autoridad para poder perdonar pecados, Señor, levántese, agarre su camilla y váyase. El Señor lo hace y todas las personas glorifican a Dios. Jesús se atribuye funciones que solamente Dios puede hacer. Solamente Dios. Otra que es muy valiosa desde mi punto de vista está en Juan del 20:28. Ustedes recuerdan cuando resucita el Señor Jesús, los apóstoles están muy desconcertados y uno en especial que se llama Tomás dice, pues yo no creo hasta que yo no meta mis dedos ahí en sus manos y mi mano en su costado. Y en eso se aparece el Señor Jesús y le dice, ¿sabes, Tomás? Parafraseando al Señor Jesús, aquí están mis manos, aquí está mi costado. Y Tomás hace una declaración muy interesante, que por cierto, Tomás también es judío. ¿Cuál fue la declaración de Tomás? Él, refiriéndose al Señor Jesús en Juan 20:28, dice, mi Señor y mi Dios. Otra vez, Señor es el título de honor separado para Dios únicamente. Un judío no va a llamar Señor a otra persona que no sea Dios. Tomás ve al Señor Jesús y le dice, mi Señor y mi Dios. Y algo que es todavía mucho más valioso y mucho más relevante es que el Señor Jesús, conociendo la ley y siendo el autor de la ley, no corrige a Tomás.
Ujú. No le dice, no, Tomás, no me digas eso porque yo soy simplemente una criatura y no. O sea, ujú. El Señor Jesús recibe esa adoración y toma la declaración de Tomás como buena. La toma como buena. Y cuando estamos en el clímax ya del Evangelio de Juan, que es cuando está el Señor Jesús con Tomás, mira lo que sigue diciendo Juan 20. Estamos en el versículo 30 y escucha, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero las que se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, ese ungido al que Dios le dice, tu trono, oh Dios, está. Ajá. Para que crean que Jesús es el Hijo de Dios, que comparte la naturaleza divina del Padre, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Uh-huh. Nosotros vemos esto del Hijo. Al Hijo en el Nuevo Testamento se le atribuyen muchas cosas que solo Dios puede tener. Jesús dijo a los fariseos, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y cuando Jesús dijo eso, los judíos estaban ya listos para matarlo. ¿Saben por qué? Porque Jesús usó el nombre de Dios en él mismo. Jehová podría ser otra manera de decir yo soy. Nadie hace eso. Ese nombre es único y especial. Los judíos jamás lo usarían en ninguna otra cosa que no fuera en Dios mismo. Y Jesús lo tomó para sí. A Jesús se le da el título de Señor. Les repito, ese es el título de honor de Dios. A Jesús se nos muestra como soberano, y hemos aprendido que Dios es soberano. Jesús dijo, toda la autoridad se me ha dado en la tierra y en el cielo, al final del Evangelio de Mateo. Él es soberano. Jesús tiene características que solo son de Dios. Él es eterno. Miqueas 5:2 nos enseña que el Mesías tiene sus días desde la eternidad. Él es eterno. Él es soberano. Él es todopoderoso. Apocalipsis 1:7-8 nos dice eso. Él es omnisciente. Colosenses 2:3 nos dice eso. Él es inmutable. Él nunca cambia. Hebreos 1:10-12 nos dice eso. Hebreos 13:8 nos dice eso. Él es completamente santo. Nunca pecó. Hebreos 4:15 nos dice eso. Y algo muy interesante es que en el Evangelio de Juan otra vez, en el capítulo 14, por ahí del versículo 8-10, están los discípulos con Jesús después de que Jesús alimentó a muchísimas personas. Y uno de sus discípulos, Felipe, le dice, muéstranos al Padre. Con eso nos basta. Muéstranos al Padre. Y el Señor Jesús le dice, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces? ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? El Señor Jesús hizo declaraciones muy audaces acerca de sí mismo. Muy, muy, muy audaces. Que ningún hombre en su sano juicio diría. Y entonces nosotros tenemos el famoso trilema de C.S. Lewis. O Jesús estaba loco porque él pensaba que de verdad era Dios encarnado, o Jesús era tan malvado como el diablo porque andaba enseñando a las personas, tomando el nombre de Dios sobre sí mismo, sabiendo que él era un hombre y nada más. O Jesús dijo la verdad y realmente es quien dijo ser. No hay varias opciones. No hay más como que, bueno, Jesús era un buen tipo, era un gran profeta, era un gran maestro. Solamente quedan esas tres. Solamente quedan esas tres. Sobre el Espíritu Santo, algunas personas creen que el Espíritu Santo no es una persona. Especialmente los testigos de Jehová creen que es una fuerza. Pero no.
La palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo tiene voluntad, que el Espíritu Santo, por ejemplo, respecto a que tiene voluntad, el Espíritu Santo reparte dones a cada uno como Él quiere. El Espíritu Santo tiene emociones, Él es contristado. El Espíritu Santo también tiene voluntad. Las fuerzas no tienen esas cosas. Él también guía a la verdad. Él convence de pecado, Él intercede. A Él se le puede obedecer o se le puede resistir, se le puede mentir. También se relaciona con la iglesia y se relaciona con las otras personas de la Trinidad de una manera muy especial. Y asimismo tiene atributos que solamente le pertenecen a Dios. Isaías 40:13 nos enseña que el Espíritu es omnisciente. Él sabe todo. El Salmo 39, en el versículo 7, nos enseña que el Espíritu de Dios está en todos lados. Él es omnipresente. En Job 33:4 y en el Salmo 104:30 aprendemos que el Espíritu de Dios estuvo involucrado en la creación del mundo y que Él es omnipotente. El Espíritu Santo tiene cualidades que son de Dios únicamente. Y mira, quiero enseñarte un texto muy, muy simple que está en Hechos 5. Y yo quiero que te des cuenta cómo el apóstol Pedro piensa acerca del Espíritu Santo. En esta historia hay dos personas, Ananías y Zafira, son esposos y venden un terreno para darlo como ofrenda. Antes de dar el dinero como ofrenda, sustraen del precio. Y entonces Pedro dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Pues era tuyo el dinero. O sea, ¿cuál es el afán de andar engañando? O sea, no lo necesitabas. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres? Pero en el versículo anterior nos dice que él había mentido al Espíritu Santo, ¿ven? Hay ahí una equivalencia. Para los judíos, llamar Dios a algo es impensable. Nunca lo van a hacer. Aquí están hablando judíos atribuyéndole el carácter de Dios al Espíritu de Dios. Y mira, quiero leerte algo que está en Romanos 8:9. Y tú vas a decir, sí, pero el apóstol Pablo no era de los 12. Oh, sí, pero el apóstol Pablo también es el apóstol Pablo. Es apóstol igual que los 12, lo aprendimos en Gálatas. Con la misma autoridad de hablar en el nombre y con la autoridad del Señor. Y recuerden lo que el apóstol Pablo decía de sí mismo. Él era fariseo, de los que eran súper picky con la ley. Y él dijo, yo soy un hebreo de hebreos. Y el apóstol Pablo, el judío más judío de todos los judíos, escribió lo siguiente: ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Ven otra vez esa igualdad de términos? Si el Espíritu no fuera el Espíritu de Dios, entonces sería blasfemia. Y si el Espíritu de Dios no fuera el Espíritu de Cristo, también sería blasfemia. Ahora, de aquí es donde nosotros sacamos que son tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque no hay otras personas en la Biblia donde se les atribuyan las mismas características que Dios tiene. No hay otras, nomás son tres. Por eso nosotros decimos que Dios es uno de verdad. Y de verdad nomás es uno. Entonces los cristianos rompieron con el Antiguo Testamento. No, es que nosotros creemos en un Dios que es trino. Un Dios trino.
De hecho, la palabra Trinidad significa eso. Trinidad, triunidad, una unidad de tres. Y según lo que aprendimos con Ejad, eso sí es posible. ¿Verdad que sí? La palabra Trinidad no está en la Biblia, pero la idea sí está. Ahora, ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué es importante saber esto? O sea, ¿por qué es necesario? ¿Cómo nos ayuda? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo me ayuda eso a mí en mi vida práctica? ¿Cómo le hago? Bueno, primero lo que te quiero decir es que sí tiene implicaciones y tiene implicaciones bien grandes. Y lo primero es esto, que nos defiende contra el error. Hace un tiempo conocí a una mujer que me decía, Carlos, ya no voy a la iglesia donde iba antes. ¿Y ahora dónde vas? Y me dice, con los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová creen que Dios es uno, que Jesús no es Dios y que el Espíritu no es Dios. Y le digo, ¿cómo con los testigos de Jehová? Y me dice, sí, es que allá me gustó más. Y aparte todos creemos lo mismo. Dije, no, lo siento, ¿no? Otra cosa que también hace aprender sobre la Trinidad y una de las implicaciones grandes que tiene es que, mira, si el Señor Jesús no fuese Dios, si Él no fuese Dios de verdad, igual en esencia y en gloria que el Padre, yo te pregunto, ¿deberíamos de adorarlo? Si Jesús no fuese Dios, igual en esencia, naturaleza y gloria con el Padre, ¿deberíamos de adorarlo? No. Isaías 42:8 dice, y yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni a mi alabanza a esculturas. No deberíamos de adorar a Jesús. Si nosotros lo hiciéramos, adoraríamos a una criatura, si es que Él no fuera Dios. Y caeríamos en el error de Romanos 1:25 que dice que los hombres cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen de algo creado. No deberíamos de hacerlo. Pero si Jesús es Dios, Dios de Dios, igual en naturaleza, en esencia y gloria con el Padre, entonces nosotros deberíamos de adorarlo como a ningún otro, con un amor muy único, muy tierno, muy especial, con una devoción muy sincera, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y fuerzas. Por otro lado, esa es una implicación muy profunda y muy grande. Otra implicación es que si nosotros creyéramos que Cristo solamente fue creado y que Él no tiene el carácter eterno de Dios, que Él no es Dios de Dios, ¿deberíamos de verdad de confiar en Él para nuestra salvación? ¿Podría una criatura salvarnos de Dios? La verdad es que no. La verdad es que no. Si Jesús no fuera Dios y si el Espíritu fuera una simple fuerza, deberíamos de depositar tanta confianza en ellos. ¿Tú confías en las fuerzas? Pues tal vez para ciertas cosas, pero para otras no. Conocer a Dios como se nos ha revelado, ¿saben también qué hace? Nos ayuda a corregir ideas de Dios que nosotros tenemos mal. Y eso es algo que todos nosotros deberíamos de pensar. Porque naturalmente nosotros pensamos en Dios como yo pienso que Él es. En esta semana hablé con un chico que me decía, bueno, yo pienso que Dios está en nosotros mismos, y en nuestro corazón, y en nuestra mente, y ahí es donde podemos escucharlo. Pero yo les pregunto, un Dios que no me contradice, que no reta mis suposiciones, un Dios que no es diferente que yo, ¿puede cambiarme? ¿Puede enseñarme? No puede. Y una de las aplicaciones más prácticas es la siguiente: si el Señor es solo uno y no tres, eso significaría
que el amor no existió sino hasta después de la creación. ¿Sí me expliqué? Porque para amar a una persona se necesita que haya dos. Y si Dios es solamente uno, el amor no existió sino hasta que Dios creó todas las cosas. En ese sentido, hermanos, el amor no podría ser la esencia de Dios. Porque ¿cómo es que Dios va a amar si no tiene a quién? Lo principal de Dios no sería el amor. Sería la superioridad, el poder y la grandeza. Y por tanto, la búsqueda de mis propios deseos y de mis propios anhelos y de mis propios planes sí sería lo más importante. Está la opción, como dicen los naturalistas, de que Dios no existiera en lo absoluto. Y si eso es así, entonces el amor no es nada más que una reacción química que nosotros tenemos para pasar nuestros genes a la siguiente generación. Lo hacemos para sobrevivir. Pero si Dios desde la eternidad ha existido en tres personas que se han conocido y amado perfectamente, entonces lo más importante es aprender a amar. Eso fue lo que estuvo antes de todo. Amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Lo que significa que mis planes, mi agenda, mis deseos, mis intereses, mi comodidad, mis derechos, mi libertad, no son lo primero. Alguno podrá pensar que amar al Señor y amar a otros está bien mientras no interfiera con mis planes, mientras no interfiera con lo que tengo que hacer, mientras no interfiera con lo que yo quiero hacer, mientras no interfiera con mi vida. Amar al Señor está bueno y amar a los otros también, pero lo que de verdad cuenta es mi comodidad, mi seguridad, lo que yo pueda lograr, mi autorrealización. Yo creo que si Dios es un Dios trino, en el que ha habido perfecta comunión y amor desde la eternidad, entonces, como les decía, aprender a amar al Señor y a nuestro prójimo es el fundamento de la vida misma. ¿Me explico? Creo que cuando el Señor nos llama a amarle, hermanos, con todo el corazón, no simplemente nos llama a hacer lo que Él ha estado haciendo desde la eternidad. Si ustedes leen la Biblia, el Padre glorifica al Hijo. ¿Se acuerdan cuando Jesús se bautizó? Este es mi Hijo amado. Yo me complazco en Él. Escúchenlo a Él. El Hijo glorifica al Padre. Jesús dijo, yo no hago nada por mi cuenta. Yo hago siempre la voluntad de mi Padre para llevar gloria a mi Padre. Y el Espíritu Santo no se glorifica a Él mismo. Siempre glorifica al Padre y al Hijo. Dios nos está llamando a hacer lo que Él ha hecho desde la eternidad. Aprender a amar a Dios y aprender a amar a los demás. Y por tanto, esta se vuelve la realidad fundamental para mi vida. Y nunca, jamás yo voy a poder conocer la plenitud ni el sentido de mi vida mientras yo haga que todas las cosas giren alrededor de mí. La Trinidad no es simplemente una verdad así abstracta, rara. La Trinidad es el fundamento de nuestra salvación, es el fundamento de nuestra fe y es el fundamento de la realidad de nuestra vida. Yo no puedo decir todo sobre la Trinidad y hemos dicho poquito. Cada uno de nosotros, pienso yo, debemos de aprender a seguir pensando y meditando sobre la Trinidad y aprendiendo sobre la Trinidad y ver todos esos detalles que la hacen maravillosas y que hacen que el Señor sea digno de nuestra adoración. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por lo que nos has dado. Por favor,